El siguiente trabajo es el día 8. Consiste en agregarle la capacidad gráfica, como dibujar líneas, cuadros, círculos, curvas en un entorno gráfico. Y también es como incorporarle mapas de bits, imágenes ya prediseñadas para que sean parte de un diálogo, de una interfaz de usuario. Para agregar este nivel de brillo y de destellos a la aplicación, en algunas aplicaciones las gráficas son parte integral de su funcionalidad, como acabo de mencionar, teniendo un buen entendimiento de qué implica para agregar estas capacidades a nuestras aplicaciones. Es una parte clave de programar en la plataforma de Windows. Así como vimos los diálogos en las aplicaciones anteriores, menús y todos los controles que hemos utilizado, pues agregarle gráficas pues está también dentro de las capacidades que tenemos que adquirir. Para este proyecto, lo que va a aportar a su aprendizaje sería cómo el Windows utiliza el device context, o sea, el contexto del dispositivo, para traducir instrucciones de dibujo en una salida gráfica. O sea, para el programa nosotros simplemente ponemos un punto, trazamos una línea o una secuencia de puntos en forma de un círculo o semicírculo, y se tienen que traducir a puntos ya físicamente en la pantalla. Como sabemos, Windows maneja múltiples pantallas. Cada una de las aplicaciones que tenemos aquí en ejecución pues es una ventana independiente que puede manipularse de forma individual o tiene que interactuar con las otras. Finalmente el programa que vamos a obtener sería este que está aquí. Pueden ver que se pueden dibujar líneas, círculos, que en este caso pues, parecen unos elipses, pero pues esto es cuestión de la proporcionalidad de la pantalla, X contra Y, cuadrados, círculos, líneas. El relleno se puede seleccionar en alguna de estas modalidades, o si no, también el contorno. Este sería la herramienta del contorno y este sería la herramienta del relleno. Bitmap, pues para sacar una imagen ya predeterminada, ya dibujada con anterioridad. Aquí se hace uso de un diálogo común que nos permite localizar y abrir el archivo, y luego ya dentro del entorno de dibujo se presenta en un diálogo separado. Bueno, de esta manera se pueden cambiar los colores. Regresando al texto, aquí vemos ahora sí con algún sentido cómo el Windows utiliza las plumas y los pinceles o brochas para poder dibujar porciones de las imágenes. Cómo podemos cargar y mostrar las imágenes de bitmap o mapa de bits dinámicamente. Esto es cuando se está ejecutando el programa. Bueno, primero, ¿qué es la interfaz gráfica? El dispositivo interfaz gráfica. El sistema operativo nos proporciona un par de niveles de abstracción para crear y utilizar gráficas en nuestras aplicaciones. Durante los días de la programación en MS2, esto se debe entender como la programación basada en consola, que la pantalla pues era básicamente de texto, pantalla oscura, letras brillantes, y se necesitaba en ese tiempo ejercer un gran control del hardware de la tarjeta gráfica para poder dibujar cualquier tipo de imagen en una aplicación. Este control se requería un extensivo conocimiento y entendimiento de los tipos de tarjetas de gráficas que había en el mercado que el usuario podría tener en su computadora. Dicho esto, pues no estaban unificadas todas las tarjetas de gráficos. Un fabricante pues lanzaba al mercado su producto y lo que se hacía con esa gráfica pues no era compatible con otro fabricante. También nos mandaban sus manuales de cómo poder entrar al modo gráfico, cambiar colores, dibujar puntos de colores o líneas, y a partir de ahí ya hacer lo que ahorita ya es estándar. O sea, quiere decir que el Windows se adapta a la mayoría de las tarjetas, por no decir a todas las tarjetas de gráficos del mercado en rango comercial casero. Obviamente para tarjetas profesionales pues es otro mercado y otro conocimiento totalmente más elevado, diferente. Con el Windows, Microsoft
ha hecho el trabajo mucho más simple. Primero, Microsoft nos proporciona un dispositivo virtual de gráficos para las aplicaciones. Aquí implica que todos los fabricantes se van a sujetar a ciertas reglas para que todas las tarjetas puedan funcionar dentro del entorno Windows, y la programación dentro de Windows pues ya sería lo mismo para todas. Estos dispositivos virtuales no cambian con el hardware, pero permanecen igual para todas las posibles tarjetas de gráficas, de crear cualquier tipo de gráficas que necesitemos en nuestras aplicaciones, porque conoceremos la tarea de convertir eso que hagamos a algo que la tarjeta gráfica, el hardware, pueda entender. Pues lo que hace Windows es hacer una estandarización para cualquier tipo de interfaz gráfica física que se pueda conectar en nuestra computadora, o que traiga ya de fábrica. El contexto, el dispositivo contexto, es un concepto que tenemos que conocer antes de que empecemos a crear cualquier gráfica. Entonces, antes de mandar una gráfica necesitamos tener información de cómo está formado ese contexto. Ese contexto contiene la información del sistema, la aplicación y la ventana en la cual se está dibujando la gráfica. El sistema operativo usa el contexto para saber en cuál contexto la gráfica se está dibujando, qué tanta área está visible y dónde está localizada en la pantalla. Entonces, por ejemplo, esta aplicación del Acrobat tiene sus límites. Si empalmamos otra aplicación como esta que está aquí, nuestro propio programa, pues se tiene que sobreponer. Esa superposición la tiene que controlar el sistema operativo para saber en qué posición se encuentra cada diálogo, cada porción de programa, para que el mouse sepa, si yo activo el mouse en este diálogo, pues esa activación la interpreta este diálogo. Si luego fuera de ese diálogo, pues la interpreta el otro programa. Esa es la situación por la que el device context es importante. Cuando haga dibujos de gráficas, usted la va a siempre dibujar en el contexto de la aplicación de Windows. En cualquier instante, esta ventana puede ser maximizada, minimizada, parcialmente oculta o completamente oculta, como estas que están aquí en la barra de tareas. El Windows se mantiene informado de cada contexto y lo utiliza para determinar qué tanto y qué parte de la gráfica vas a dibujar para el usuario, o sea, qué tanto se le va a mostrar al usuario. En esencia, el dispositivo del contexto que usas para mostrar tus gráficas en el contexto visual del Windows en el cual vas a dibujar. Entonces, cualquier movimiento que se haga a nuestro programa tiene que estar contenido en el contexto, para que todas las demás ventanas de Windows se puedan acceder, se puedan ocultar, se puedan maximizar o minimizar. El dispositivo contexto usa dos recursos para realizar la mayoría de las funciones gráficas. Estos recursos son los plumas y pincel. Pluma es para el contorno y el pincel o la brocha es para el relleno, o sea, contornos y rellenos. Esto estaba inspirado en lo que se hace en el mundo real para hacer dibujos. El contexto dispositivo utiliza el pluma para dibujar líneas seguras, mientras que la brocha o pincel utiliza para rellenar. Se basa en la idea del papel y lápiz que utilizamos para hacer dibujos, y luego ya pues, hacer rellenos de color. Para poder utilizar el contexto, pues ya tenemos en Windows la clase Device Context. Entonces la clase CDC y la MFC, las clases fundamentales de Windows, o clases base originales, Microsoft Foundation Class, o Foundation quiere decir la parte en la que se basa, como los cimientos, las clases de cimentación del Microsoft. Nos proporciona numerosas funciones de dibujo para dibujar círculos, cuadros, líneas, curvas y otras.
Todas estas funciones son parte de la clase DeviceContext porque utilizan información para poder dibujar en nuestra aplicación. Todos están basados en la clase original, que es poner un píxel, y ese píxel, si se continúa una secuencia de píxeles o puntos en la pantalla, forman líneas. Si la línea se va incrementando hacia digamos horizontal, pues sería una línea horizontal, manteniendo constante la otra coordenada, la vertical. Si es al revés, pues la línea sería hacia abajo. Si se incrementan tanto la X y la Y, pues va a describir una pendiente o una trayectoria si se va cambiando esa proporción de X contra Y. Si ya se tiene una proporción cuadrática, por ejemplo, pues sería un círculo, un arco de un círculo. Nota: los objetos del dispositivo de contexto, así como todos los objetos de dibujo, son clasificados como recursos para el sistema operativo Windows. El sistema operativo solamente está limitado a una cantidad de recursos. Aunque el número total de recursos es grande, en las versiones de Windows recientes existe la posibilidad de agotarse esa capacidad para poder incluir recursos en nuestras aplicaciones. Si no se libera correctamente la memoria, pues podemos caer en un bloqueo, o a la hora de cargar una imagen que no se pueda repintar o que se tarde mucho o se bloquee. Pero afortunadamente las nuevas versiones de las computadoras y las tarjetas de video tienen mayor cantidad de memoria, que comparado cuando se hizo esta impresión de este libro, pues sí estaban en una cantidad mucho más limitada que ahora. Esta pérdida se conoce como una fuga de recursos. Es muy parecido a una escasez de una fuga de memoria. Podría eventualmente bloquear el sistema, pues lo que acabo de decir. Como resultado, es conveniente crear estos recursos en una función donde se vaya a usar y luego borrar tan pronto como se termine de utilizar. Siguiendo estos consejos para utilizar el dispositivo de contexto y sus recursos de dibujo, los vamos a usar casi exclusivamente como variables locales dentro de una sola función. ¿Para qué? Pues para que no permanezcan válidos durante toda la ejecución en todas las partes del programa. Solamente cuando se use la función, al salir de la función, pues ya se desocupa. La clase pluma, como ya vimos anteriormente, la clase pluma especifica el color y el ancho de una línea en la pantalla. La clase pen o clase pluma es la herramienta de recursos primarios para dibujar cualquier tipo de línea en la pantalla. Cuando se crea una instancia de la clase pen, o sea un objeto, usted puede especificar el tipo, color y el grosor. Esto ya lo habíamos utilizado en un ejercicio anterior, el 2, donde se hizo uso del mouse. Es la misma clase. Después de crear un objeto de tipo pluma, usted puede seleccionar como la herramienta de dibujo dentro del dispositivo de contexto para poder utilizar los comandos de dibujo. Para crear un nuevo objeto tipo de clase pluma y seleccionarlo como la herramienta actual de dibujo, podemos utilizar este código que pues ya lo habíamos utilizado anteriormente. Crear un objeto de la clase contexto CDC, o crear el objeto de la clase pluma, clase el PSSolid 1 RGB 000. Estos parámetros también ya los habíamos conocido. Tal vez no habíamos visto o no habíamos considerado es el primer argumento. El primer argumento es el default, el sólido, es una línea sólida que fue la que utilizamos, el grosor y los colores. Luego este objeto pues es opcional, se puede utilizar cualquiera de estos: sólida, línea punteada, línea de rayas, punto raya, doble punto raya, nada. O sea, la línea está ahí pero no está representada, y por dentro del marco parece la misma que la sólida, pero en la colocación es donde está la diferencia. Dice que cuando usted use estilos de línea con un grosor mayor de 1, todas las líneas aparecen como sólidas. Si usted quiere utilizar cualquier estilo diferente a sólido, debe ser con anchura de 1. Si le cambiamos el ancho y la anchura, entonces ya se unirían los puntos y ya parecerían que están separados y se juntarían. Entonces pues no es conveniente
hacer líneas más gruesas de uno con estilos diferentes. Ya finalmente con Select Object ya se establece que se va a hacer los siguientes dibujos que se hagan de contornos con la pluma serían con ese color, grosor y el estilo. Los colores, también tenemos una selección de colores que habíamos utilizado. Cada color utilizando el esquema RGB, rojo, verde y azul, requieren un byte de cada uno, y pues si consideramos todas las combinaciones, pues serían 16 millones de colores. En el dibujo del día 2 utilizamos pocas combinaciones, o puro rojo, puro azul, o puro verde, o un verde y un azul, todos al tope, pero como son proporcionales, se puede poner 0, 1, 2, 3 hasta completar la capacidad de los 8 bits, que es 255. Entonces tenemos 255 tonalidades para cada color. Si las combinamos, pues son como serían pues, 16 millones de colores. Bueno, por otra parte, el otro recurso más utilizado es la clase pincel. Esta clase o brocha nos permite crear el relleno para un área. El comento es que desea que esté cerrada el área. Si es un área abierta, pues es un poco difícil determinar hasta dónde va a llegar. Como en estos casos está bien definida el área cerrada, si se le aplica ese relleno fuera de estas líneas, pues va a rellenar todo lo que pueda hasta donde se encuentre un top. Entonces, igual que la clase pen, la clase lápiz, la clase pincel, solid brush, también se le tiene que dar su color. Para crear un patrón necesita especificar no solamente el color, sino también el patrón que se va a usar. En este caso es diagonal, y aquí sería el color, solamente aquí sería el patrón de la clase pincel. Después de que se crea el pincel o la brocha, usted puede seleccionarlo en el dispositivo de contexto, igual que como se le hace con la pluma. Cuando se seleccione un pincel o una brocha, usted debe usarlo, se va a usar como el dispositivo relleno para lo que sea que esté dibujado en la pantalla. Depende de la posición donde usted le indique también. Así como con la clase pluma, usted puede seleccionar un número de patrones estándares para crear la brocha. Se muestra en la figura 8.2, que son los mismos que mostramos aquí en la aplicación. En el programa pues ya se ve cómo quedaría esos rellenos: diagonal invertido, horizontal, vertical, cuadrado, cuadrícula y una malla combinando pues estas dos. La cuadrícula sería estas dos, y el sólido pues un color completo. Obviamente el color se puede cambiar. Aquí no es que se hayan borrado, es que están ahí pero en color blanco y que coincide con el fondo del diálogo, así que no están eliminados, solamente ocultos. Si seleccionamos la herramienta pluma, ahora sí encontramos el sentido de estos patrones, que eran los que vimos: de sólido, de línea punteada, líneas, punto y línea, doble punto, línea, nada, y el interno. Bueno, lo que faltaría es la clase bitmap. La clase mapa de bits o gráfica es esta que utilizamos para cargar una imagen. Para esta versión solamente el autor lo aplica para imágenes .bmp. Actualmente pues existen otra cantidad de imágenes como JPG o TIFF u otros. Para eso pues tendremos que ponerle un selector de tipo de imagen aquí, pero ahorita lo estamos limitando solamente a bitmap. Para poder hacer esa clase de mapa de bits, tenemos que usar esta clase bitmap. Usted puede agregar imágenes fijas a su aplicación como recursos con identificación asignados a ellos y utilizarlos como control tipo imagen, picture. Esto lo podemos hacer al estar diseñando el diálogo. Aquí le podemos incluir un control, un tipo de control de herramienta, así como hay botones, hay radio, botón de radio, hay líneas estáticas, líneas o cadena estática. Le podemos poner aquí una imagen, incluso creo que también en el proyecto número 2 ahí se le puso en el about. Bueno, esa forma también se puede usar para integrar ahí una imagen ya fija. En este caso
se selecciona mediante un archivo, mediante el explorador, el diálogo común que ya conocemos. Este puede ser utilizado mediante la clase bitmap para ejercer un control completo sobre la muestra de la imagen. Que quiere decir que si lo agregamos fijo, pues ahí queda. Solamente lo podemos ocultar o lo podemos hacer algún escaso control sobre esa imagen. Si utilizamos la clase bitmap, podemos dinámicamente cargar otra imagen diferente de otros archivos. Podemos cambiarle su tamaño, ajustar su tamaño para que quepa en el espacio que está reservado para la imagen. Si se agrega como recurso, usted puede crear una instancia de la clase bitmap utilizando la identificación como la imagen que se va a cargar. Si usted quiere cargar una imagen de un archivo, se utiliza la llamada a la función load image, cargar imagen de la interfaz de programación de Windows, la API. Después de que se cargue la imagen, podemos utilizar el manejador de la imagen para agregarla al diálogo, a la clase bitmap, que finalmente la va a mostrar ya en nuestro diálogo. En ese código se muestran cuáles serían los pasos. Aquí tenemos la clase bitmap, cargar imagen, y aquí podemos ponerle el tipo de imagen que queremos, bitmap, en este caso BMP, y luego la podemos agregar a nuestro objeto con la función attach. Después de que se cargue la imagen en el objeto bitmap, puede crear un segundo dispositivo para mostrar la imagen seleccionada. Cuando ya se haya creado el segundo dispositivo, el contexto dispositivo, usted necesitaría hacerlo compatible con el contexto primario antes de que se muestre la imagen. A causa de que el contexto dispositivo se crea por el sistema operativo para una salida específica, ya sea para la pantalla, la impresora o algún otro dispositivo, puede ser un proyector o una impresora tipo plotter o graficador o gran formato, que son las más recientes. No es lo mismo mandar a la pantalla o mandarla en una imagen grande, aumentada. Usted tendría que estar seguro de asegurarse que el segundo dispositivo también está agregado al mismo dispositivo de salida que el primero. Se crea el segundo device context, DCMM, en memoria. Lo crea compatible con el DC. DC, pues ya sabemos que este es el objeto de la clase device context original. Y luego le mandamos el bitmap que se haga abierto al otro device context. Dice, cuando usted seleccione la imagen en el contexto compatible, usted puede copiar la imagen para el dispositivo de pantalla, en este caso, utilizando la función bitbuild. Entonces hace la imagen a nuestro dispositivo de contexto donde la vamos a ver. También se puede copiar y ajustar el tamaño usando stretch build. Aquí le ponemos que tanto se va a el original, unos 20 u otra cantidad, y ya se ajusta el tamaño, se redimensiona. Usando la función stretch build se puede redimensionar la imagen para que quepa o se ajuste al tamaño de la pantalla. Si le dejamos la capacidad de maximizar o de hacer la pantalla, como en este caso, mover el tamaño, entonces la imagen se tiene que ajustar. Si lo hacemos redimensionamiento en forma dinámica. Especificando, usted puede controlar estos factores mediante la especificación del modo de mapeo en el área de dibujo. El modo de mapeo es otra característica del contexto dispositivo que se tiene que tomar en cuenta de acuerdo a la salida o al dispositivo físico que se vaya a emplear para mostrar la imagen. Especificando el modo de mapeo, usted puede controlar cómo se traducen las coordenadas de nuestra imagen de archivo en un dispositivo, como en este caso la pantalla. Los diferentes modos de mapeo traducen cada punto en una distancia diferente. Usted puede usar el modo de mapeo utilizando setMapMode en la función de contexto dispositivo. Entonces aquí le vamos a dar uno de los posibles modos de mapeo. Anisotropy son las unidades lógicas, se convierten en unidades arbitrarias con ejes arbitrarios. Sería para una pantalla
donde no nos interesa las proporcionalidades reales o la proporción real de la imagen, sino simplemente que quepa en el espacio y pues no ponerle mucha atención al origen o cómo fue hecha la imagen, con qué intención fue realizada. Esto pues es una tabla de modos de mapeo, así como los estilos y el relleno. Cuando tenemos una lista como esta, pues sabemos que son enumeraciones. Pues la primera sería esta, que son arbitrarias, la segunda High English. Cada unidad lógica se convierte a una milésima de pulgada. Positivo X es hacia la derecha y positivo Y es hacia arriba. Entonces eso ubica el origen al extremo inferior izquierdo. Si aumentamos la X es hacia la derecha y si aumentamos la Y es hacia arriba. El origen quedaría pues más o menos como lo conocemos. High Metric pues sería la otra contraparte de las unidades de medida más utilizables, que son o el inglés o el métrico. Estos serían centenas de milímetros, 0.01 milímetro. Positivo X es hacia la derecha y positivo Y es hacia arriba. Igual. Isotropic, las unidades lógicas se convierten en cualquier unidad arbitraria, pero los ejes están igualmente escalados. O sea, aquí no perdería la proporcionalidad como en el caso anisotropic. Ahí sí la X y Y se pueden desproporcionar. Low English, o sea, inglés de baja resolución, es a una centésima de pulgada. Positivo X es hacia la derecha y positivo Y es hacia arriba. Baja resolución, Low Metric, es 0.1 milímetro, una décima de milímetro. Positivo X es hacia la derecha y positivo Y positivo es hacia arriba. MText, modo de mapeo texto, cada unidad lógica se convierte a un píxel. Las X positivas es hacia la derecha y la Y positiva es hacia abajo. Esto nos cambia el origen hacia la parte superior izquierda. Como la X positiva es hacia la derecha, pero la Y es hacia abajo. Por último, PWIPS, cada unidad lógica se convierte una vigésima punto, aproximadamente 1 entre 1440 pulgadas. La X positiva es hacia la derecha y la Y positiva es hacia arriba. Eso pues, nos da el origen a la parte inferior izquierda. Si usted utiliza cualquiera de los dos, isotrópico o anisotrópico, usted puede utilizar ya sea Set Windows X o Set Viewport X. Estas dos funciones sirven para especificar el área donde iría a aparecer la gráfica. Bueno, después de saber todos estos detalles del aspecto gráfico, que no solamente nos van a servir para lenguaje C, esto se aplica en muchos entornos, tal vez en CNC o en diseño, en utilizar algunos otros esquemas de dibujo en otros entornos, pues son conceptos que no van a cambiar. Bueno, ahora sí, para hacer nuestra aplicación y utilizar esta información, vamos a construir una aplicación que incorpore todo lo que se ha cubierto. Como ya la mostré desde el inicio, pues este es el tipo de programa que hay que crear. Como hemos aprendido por ahora, el primer paso es construir una aplicación. Para construir una aplicación es generar el contenedor inicial. Este cascarón o contenedor nos proporciona la funcionalidad básica, mostrando el diálogo junto con la funcionalidad de hacerlo, de iniciarlo y apagarlo. Para la aplicación que se va a construir necesita iniciar con un diálogo estándar como los proyectos anteriores. Usted puede crear esta aplicación con el asistente de proyectos, dándole el nombre, pues Graphic. Ese sería el título del diálogo. Después de en el mismo asistente especificar que es una aplicación basada en diálogo, en este punto usted puede aceptar todas las configuraciones predeterminadas. Como anteriormente, tampoco vamos a usar el apoyo de ActiveX y podemos especificar un título para el diálogo. Para el diálogo principal, pues vamos a tener que usar algunos botones, como ya vimos aquí en nuestro programa terminado. Quedarían un grupo, 3 grupos de botones, uno para la herramienta, otro para la forma de línea y otro para los colores. Son 8, 3 y 3, 6, 14 radio buttons. 2 botones
Yo agregué otro botón de aplicar, pero ese no lo pueden ignorar por ahora. Pues con estos dos botones sería suficiente. Aquí ya lo muestra el autor en su página 158 y aquí nos da los nombres que le podemos asignar dentro de las propiedades de cada control. Estos, acuérdense que se llaman controles, y cada control pues es un objeto. Están agrupados los botones de colores, aquí están los diferentes colores, y el de salir IDC exit, IDC exit. Cuando termine su diálogo principal, usted necesita asignar una variable a cada uno de los botones de radio. Para hacer esto, pues ya hemos usado el asistente de clases o directamente. Esto pues ya es mucho más simple en esta versión. Acuérdese que solamente los objetos de radio con la opción de grupo aparecen en el asistente de clases. Todos los botones de radio que sigan serán asignados a la misma variable con valores secuenciales para poder manejar los objetos de identificación. Por esta razón es importante crear todos los botones de radio en cada grupo en el orden de que como se fueron incorporando para que puedan seguir una secuencia. Para asignar los valores necesarios a los botones de radio en los grupos de botones de radio en esta aplicación, se abre el asistente de clases y se le agregan las variables en este diálogo. Entonces sería para el grupo de herramientas, para la forma y para color. Y aquí hay otras formas de realizar esto, pero bueno, esto es va a ser un poco complicado, pero es posible de hacer. Mientras estamos en la clase en el asistente de clases, podríamos regresar a la primera pestaña para relegar el manejador de eventos al botón de salida. Le vamos a agregar la función OK. Bueno, esto también nada más le hacemos directamente en el botón y ya nos manda la función de salida del botón con OK. Y ya, es lo que trata de explicar el autor. Aquí necesitamos dos diálogos, el diálogo principal y el diálogo donde se muestran las imágenes, las figuras. Para poder crear este diálogo, pues ya lo hemos hecho anteriormente. En la pestaña de recursos vemos los recursos y le agregaríamos en la pestaña principal el siguiente diálogo: agregar recurso de clase diálogo, y ya le agregaríamos nuevo y ya le ponemos la identificación y todo lo demás. Como ya está hecho, pues no lo puedo mostrar, hacer otra vez otro diálogo. Después de hacer el diseño del segundo diálogo, bueno, aquí dice la identificación que le sugieren ponerle, PaintDLG. Después de que se termine el segundo diálogo, usted crea una clase para este diálogo. Eso también ya es directamente en esta versión. Dice, también se les va a preguntar si quiere crear una nueva clase para este diálogo. Dejándole esta opción para la default, le ponemos OK. Si cuando nos pregunte para la nueva clase, le podemos poner CPaintDLG, que es el del nombre del diálogo, y asegúrese que la clase base sería diálogo. O sea que la clase PaintDLG es una clase derivada de la clase diálogo, de todos los diálogos. Después de que se acepte, pues ya puede cerrar el diálogo de clases. Dice, usted necesita estar seguro que se ha seleccionado el diálogo nuevo cuando trate de abrir la clase de asistente de clases. Si el diálogo no está seleccionado y usted está cambiado a otro objeto o algún código, se va a crear algún código en su aplicación. El asistente de clases no sabe dónde vas a poner la clase para el segundo diálogo en la aplicación. O sea, tienen que saber cuál de los recursos está abierto. Si estoy aquí, pues si yo creo una variable, pues se va a crear aquí. Pero si tengo el otro diálogo y yo pretendo agregar una clase al otro, pues se va a crear acá en este. Bueno, aquí les dice cómo crear los valores iniciales de las variables que se crearon. Luego las includes, un diálogo debe incluir al otro, como lo vimos en uno de los programas anteriores, y también en el diálogo principal debe contener el secundario, y en el diálogo secundario debe contener el diálogo principal. Para agregarle la capacidad gráfica, dice, todos los botones de radio se crearon como públicos. El segundo diálogo también será capaz de verlos
y referenciarlos como se necesite. Usted puede poner toda la funcionalidad gráfica en el segundo diálogo, en la segunda clase de diálogo. Sin embargo, usted necesita poner alguna funcionalidad en el primer diálogo para conservar las variables sincronizadas y decirle al segundo diálogo que haga sus gráficas, que dibuje las figuras. Realizando esto de la manera más fácil que podría pensar. Cada vez que se necesite redibujar un diálogo, usted puede obtener algunas imágenes escondidas en otra ventana y mostrarlas en la pantalla frontal o minimizarlas o minimizadas. Entonces se pueden hacer que se oculten o que se vean. La función que realiza esta acción, que dispara esta acción, se llama un paint. Esta es una función ya heredada, ya existe de la clase de diálogo. Usted puede poner toda la funcionalidad para dibujar su gráfica en esta función y hacerla persistente en la pantalla. Ahora que usted sabe dónde colocar su código para mostrar las gráficas, ¿cómo puede causar que el segundo diálogo llame la función onPaint cada vez que el usuario haga un cambio? Los cambios se van a estar seleccionando en este diálogo, pero en este se están mostrando. Entonces debe haber una variable que haga el enlace entre los dos diálogos. Aquí se ordena y acá se ejecuta el dibujo. Podría ser que se pudiera agrandar este diálogo y en una porción de este mismo diálogo salieran los dibujos, pero en este caso están separados. Esta función invalidate requiere que no se pongan argumentos en la función miembro de la clase Windows, de la clase ventana. Usted puede usarla en cualquier control. La función invalidate le dice al Windows y al sistema operativo que el área mostrada de la pantalla ya no es válida y necesita ser redibujada. Por ejemplo, aquí si me voy a esta otra aplicación, entonces la otra ya no está, pero esta que está aquí se tiene que redibujar. De igual forma, si paso a esta, entonces la otra se tiene que redibujar todo esto. Igual si le muevo así, también se tiene que estar redibujando cada vez. En este punto hemos determinado todos los botones de radio que pueden utilizar la misma función cuando se haga una selección. Usted puede preparar un manejador único para el evento que se ha seleccionado con los botones de radio. En esta función usted necesita sincronizar las variables de clase llamando a la función updateData y diciéndole que utilice la función invalidate del segundo diálogo, y eso se puede hacer en una sola función que se llame onRSelection or selection. onOrSelection dice que redibuje el área de las gráficas. Para dibujar líneas, bueno, antes de esto ya se puede dibujar la aplicación en este punto, y el segundo diálogo se redibuja cada vez que se seleccione un botón de radio del diálogo principal, pero usted no podría notarla, aún no puede notar nada. ¿Por qué? Porque no estamos dibujando nada. En este punto está disparando el redibujo que se repinte, pero no le ha dicho al segundo diálogo qué es lo que revisen, lo cual es la siguiente etapa para la aplicación. Para empezar a agregar esta funcionalidad en la aplicación, usted primero debe agregar la tabla de colores, que es uno para cada color en el grupo de colores disponibles del primer diálogo. Para crear esta tabla de color, agregue una variable en el segundo diálogo, sería la clase paintDLG. Especifique como estática constante colorRef. Si ustedes usan el asistente de variables, posiblemente no tengan el static const. Pueden crearla y ya después le agregan la palabra constante. El nombre sería color, es un arreglo mcolors cr colors 8 y el acceso debe ser público. Abriendo el programa de código fuente para el segundo diálogo y agregar la tabla de color, esto sería ya modificado manualmente, sería en el segundo diálogo. Aquí tienen que tener cuidado en dónde la van a crear, que sería cerca
del inicio, antes del constructor y destructor de la clase. Con la tabla de color en su lugar, usted puede agregarle nueva funcionalidad a las líneas de dibujo. Para conservar la función onPaint, hacerla muy difícil de entender y muy complicada, tiene mayor sentido poner una cantidad limitada de código para determinar qué es lo que se debería dibujar en el segundo diálogo, y entonces llamar una función más especializada para dibujar las varias figuras. Con esto en mente, usted necesita crear una nueva función para el segundo diálogo, el cdialog PaintDLG, para esta clase, que se llame dibujar línea, TrueLine, y así estos serían los argumentos. El acceso es privado, usted puede editar esta función agregándole todo este código. Esto nos va a dibujar las líneas que vemos cuando usamos la opción de dibujar líneas. Estas son las líneas. Si seleccionamos círculo o cuadro, cambia la función, cambia una variable que dice no, ya no son líneas, ahora son figuras. Ahora, si son figuras, hay que distinguir entre círculo y cuadrado. Esa funcionalidad pues está aquí en el diálogo PaintDLG. Para agregarle esta funcionalidad a la aplicación, agréguele un manejador de eventos para el mensaje WMPaint de la segunda clase, del diálogo de la clase diálogo del segundo, agregándole el código de está mostrado aquí onPaint, y es lo que estaba preguntando, si es una figura o si es línea. Si es bitmap, pues es 2, si no, pues es línea, y si es línea, pues, ¿cuál es? Entonces aquí ya hace la línea y ya. En este momento, si ejecutamos el programa, debería salir las líneas nada más. Si seleccionamos círculos o cuadros, pues no, que no lo hemos hecho hasta este punto. De aquí después se agrega otra función que se llama DrawRegion, dibujar una región o región de dibujo, y aquí tenemos que generar esta función, dibujar una región, pasándole los parámetros que son los que va a utilizar. La forma, que es si es línea o si es más bien cuadro o círculo, la herramienta, el color y el device context. Declara aquí todos los tipos de pluma, declara los tipos de brocha con sus rellenos, y cada línea pues con sus diferentes tipos de línea, estilos, sólida, punto raya, doble punto, etcétera. Y aquí pues hay que hacer una división del área de dibujo. Si son líneas, pues vamos a dividir entre la cantidad de líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 líneas. Entonces la distancia en vertical se tiene que dividir entre 7, y la distancia horizontal pues no hay ningún problema, nada más hay que saber de dónde a dónde tiene que dibujar. Y hacia arriba, en el eje vertical, pues tenemos que saber la separación entre cada línea, y eso precisamente es lo que hace con estos cálculos entre 2 y entre 4. Estos serían, cuando son figuras, serían 2 líneas y 4 espacios horizontales. Entonces en vertical 2 líneas con 4 columnas. Entonces aquí son 2 y 4. Divide todo el espacio horizontal y el vertical. Entonces tiene esos parámetros para poder repartir todas las líneas, o en este caso las figuras. Bueno, ya siguiendo con estos cambios, podemos ya obtener las imágenes de figuras, ya sea los rectángulos o los elipses. En este caso aquí serían cuadros y círculos. Para poder hacer la última función, que es cargar la imagen de bits o bitmap, pues vamos a usar la función bitmap make intersource, hacer que se cargue esa imagen en la clase bitmap. Entonces son dos funciones, cargar bitmap y hacer el recurso. Pero no es tan extremadamente útil que inicie construyendo su propia aplicación, ya que pues ya está hecha, pues no es necesario que tengamos que hacer la apertura de la imagen y luego empezar a extraer punto por punto la imagen, colores, las capas de colores, etcétera. Entonces esto pues ya lo dejamos a una función ya predeterminada que ya está en la función API. Para hacer esto en esta aplicación podemos agregar la función al botón de bitmap
ahí le vamos a poner que haga uso de esas funciones. Vamos a usar las variables msBitmap y mpBitmap. Dice, para soporte de la funcionalidad necesitamos agregarle las dos variables para contener la imagen. Después de agregar las dos variables, pues se le vamos a agregar en el código del botón que haga todo esto. Aquí está seleccionando que sean tipo bitmap y agregarle todo este resto de código para poderla convertir a píxeles de colores. Ya no utilizaríamos funciones de curvas o líneas o rectángulos, sino es punto por punto. Ya que está cargada, pues ahora sí se crea otra, ya que está la imagen cargada en una variable, entonces ya podríamos usar la función showBitmap, mostrar la imagen. Entonces ya con la función declarada, ya declarada y definida, entonces se tiene que modificar otra vez la función onPaint para poderla integrar. Y ya integrada, ahora sí ya se podría ver la imagen. Ya con estas indicaciones, esto no es un intento de que con este video ya hagan paso a paso la imagen, sino estarles explicando los puntos que tienen que saber, los detalles para que ustedes hagan. Y ahora sí, mediante el apoyo del texto y de algunas otras fuentes, realizar el programa ya completo. Bueno, con esto ya queda terminada la presentación del trabajo del día 8.